vamos a hablar de vivir agradecidos a Dios. Vivir con una actitud de agradecimiento hacia Dios. Saben que eso es básico también para nosotros poder agradar a Dios. Agradecimiento. El agradecimiento es una actitud de reconocimiento por algo que se ha recibido, ya sea un beneficio o un gesto o un favor. La actitud de reconocimiento por algo que se ha recibido, ya sea un gesto, ya sea un beneficio, ya sea un favor. Y la gratitud tiene que expresarse, tiene que exteriorizarse. Si usted puede ser muy agradecido y nadie lo sabe, usted lo tiene en su corazón, pero hasta que usted tiene que expresar, tiene que exteriorizar esa gratitud, ¿verdad? Y nuestras expresiones de gratitud están directamente relacionadas con la magnitud del favor, beneficio o gesto recibido. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Un pequeño favor, ¿verdad? Para un pequeño favor, una pequeña expresión de gratitud es suficiente, ¿verdad? Para un pequeño favor, una pequeña expresión de gratitud es suficiente. Por ejemplo, si ahora usted entrara al templo, una persona muy amable le abrió la puerta, un simple gracias es suficiente, ¿verdad? Eso es suficiente y decimos que esta persona es agradecida. ¿Por qué? Porque el favor no es... Ahora, sería un poquitico raro si una persona le abre la puerta y usted se tira a los pies y le... ¡Ay, te debo la vida! No, simplemente, por favor, no exageren, no es para tanto, decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una pequeña acción o un pequeño beneficio, recibido, un pequeño favor, solamente merita una pequeña acción de gratitud, una pequeña expresión de gratitud. Pero cuando hay un enorme, ¿verdad?, favor recibido o un enorme beneficio, merita una enorme expresión de gratitud, ¿verdad que sí? Si es grande el favor, si es grande el beneficio, entonces la expresión de gratitud, ¿qué queremos decir? Es que la expresión de gratitud está directamente relacionada con el tamaño del favor o beneficio recibido, y cuando recibimos algo enorme, nuestra expresión de gratitud debe ser enorme, Le salvaste la vida a alguien, óigame, la persona solamente te dice, gracias. Eso es una persona ingrata, pudiéramos decir. Cuando la expresión de gratitud de una persona no viene de acuerdo con el favor o beneficio recibido, decimos que esta persona es una persona, díganlo ustedes, mal agradecida. Una persona mal agradecida. A menos, vamos a hacer una salvedad aquí, a menos que la persona desconozca o ignore la magnitud del favor recibido, ¿verdad que sí? Porque tenemos que darle ese beneficio de la duda a las personas. Hay veces que las personas ignoran. Nosotros los padres podemos hablar un poquitico de esto, porque creo que muchas veces nuestros hijos no saben la magnitud del sacrificio o el favor, ¿verdad?, que un padre o una madre tiene que hacer por sus hijos. Creo que se desconoce muchas veces. Y miren, yo pensando en esto, viendo en mi propia relación con mis hijos, lo veo con mis hijos, pero al mismo tiempo tengo que decir, seguro me pasó lo mismo con mis padres, ¿verdad? Quizás yo en un tiempo fui ingrato, y recuerdo a mi papá muchas veces que me decía, deja que tú seas papá. Y ahora entiendo por qué él me decía, deja que tú seas papá. Porque cuando nosotros como padres sabemos y muchas veces simplemente ignoran, desconocen, creo que de vez en cuando sería bueno que nosotros le recordáramos a nuestros hijos de una manera sabia, porque no es para manipular o hacer sentir mal, pero de una manera sabia, recordarle a nuestros hijos a veces los sacrificios, porque a veces nuestros hijos viven totalmente desconectados, ¿verdad?, ignorando el trabajo que me costó a mí, que tú estés donde estás, que estés en la escuela donde estás, que tenga los beneficios que tú tienes,
que vivas en la casa donde estás viviendo. Tú no sabes. Y a veces nuestros hijos viven como si eso es normal. Así es la vida, así es la vida. Así no es la vida. Eso se debe al sacrificio, al esfuerzo que tu mamá y yo, óigame, pudiéramos, se nos sale ahí la, ¿verdad? Algo feo ahí por eso digo que tenemos que hacerlo sabiamente. ¿Saben que me recuerda una historia que he escuchado a mi papá decir en varias ocasiones en los mensajes a través de los años? Recuerdo esta historia. Y me la aprendí porque es una historia muy linda, que, bueno, puede reflejar algo de nuestras vidas. Cuenta que una mamá había sufrido, en un tiempo de su vida había sufrido quemaduras muy severas a sus manos y en parte de su cara, al punto de que deformaron un poco su cara y sus manos estaban bien deformadas, casi que algunos de los dedos no se identificaban como dedos. Pero esta mamá tenía una bebé, una criatura, y esto no le impedía a ella ser todo para esta criatura, y la abrazaba y la acariciaba. Y una relación muy linda entre la bebé y la mamá. La bebé fue creciendo y creciendo y creciendo, llegó a ir a la escuela primaria, y la mamá con mucho orgullo siempre se levantaba y caminaba a su bebé, a su niña, a la escuela. No solamente la caminaba a la escuela, sino que la dejaba en la misma puerta de la primera clase. Óigame, yo recuerdo, mi hijo cumplió 19 años el jueves. Recuerdo esas caminaditas a ese cuarto. Siempre buscaba la manera, él se sentaba en un círculo, en una alfombra que tenían allí, y siempre lo despedía, y nuestra despedida así indirectamente, él me veía, yo lo veía y simplemente hacíamos así, y él me hacía así, y entonces yo me iba. Momentos lindos, ¿verdad? Bueno, esta mamá estaba disfrutando de esos momentos lindos así con esta niña, con esta bebé, y fue creciendo. Para la bebé ver a su mamá, o sea, no veía nada malo con su mamá, no veía ningún problema porque era la mamá que ella conocía. Pero fue creciendo, y de primaria fue a la secundaria, y la mamá con la misma costumbre se acostumbraba a llevar a su hija a la escuela, llevarla. Pero la niña se empezó a dar cuenta que para otras personas como que miraban un poquitico rara, asombrados un poquitico a su mamá. Y la niña se empezó a dar cuenta, y después cuando empezaron sus amistades, empezaron los comentarios, al punto de que la niña se sintió tan mal y le dijo: mamá, ¿sabes qué? No tienes que traerme a la escuela más. Yo prefiero que papá me traiga. Mejor que papá me traiga. Obviamente esto entristeció mucho a la mamá. Cuando el papá se enteró de lo que estaba pasando, una tarde llamó a la hija a solas. Le dijo: hija, ven acá. ¿Por qué es que ellos nunca le habían dicho a la hija qué le había pasado a la mamá y por qué la mamá estaba con su rostro deformado? Y el papá se sentó y le empezó a contar. Le dijo: hija, cuando tú solamente tenías meses de nacida, yo estaba en el trabajo, tú estabas durmiendo en tu cuarto, tu mamá estaba afuera atendiendo al patio. En la cocina hubo una explosión, se prendió en llamas la cocina y rápidamente empezó a cubrir toda la casa excepto tu cuarto. Tu mamá no lo pensó dos veces, se metió a través del fuego, entró a tu cuarto, te envolvió en colchas y corrió una segunda vez por el mismo fuego para salvarte la vida. Cuando la hija escuchó esto, obviamente reaccionó como debemos reaccionar. Se conmovió y corrió a la mamá y le agradeció por salvarle la vida. Le pidió perdón por su actitud, simplemente porque desconocía, y desde ese momento en adelante fue la hija más orgullosa de su mamá. ¿Por qué? En un tiempo desconocía, fue
ignorante hasta que le pudieron explicar, hasta que pudo entender, y de ese momento en adelante fue una hija muy agradecida. Muchas veces nuestras expresiones de gratitud no vienen de acuerdo al favor o beneficio que recibimos porque ignoramos la magnitud de lo que se ha hecho por nosotros. Esto también nos sucede a nosotros en nuestra relación con Dios. Nuestra expresión de gratitud muchas veces no equivale al favor que hemos recibido de Dios. Nuestra expresión de gratitud está por aquí. El favor de Dios ha sido enorme, pero nuestra actitud de gratitud está muy pequeña. Nuestras expresiones de gratitud son muy pequeñas. Y qué bueno que estamos en esta semana, la semana de acción de gracias. Muy apropiado que Dios haya traído este mensaje en este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que de alguna manera elevar. Porque es muy probable que nosotros caigamos en la categoría de mal agradecidos con Dios. No intencionalmente. Creo que no ha sido intencionalmente, pero creo que es que muchas veces ignoramos la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, o se nos olvida, o no lo tenemos presente. Y como no lo tenemos presente, o lo ignoramos, o lo desconocemos, simplemente decimos gracias, y gracias, y gracias, pero no expresamos lo que deberíamos expresar por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes un versículo que escribió el apóstol Pablo. Se lo escribió a un grupo de creyentes en Éfeso. Y él escribió este versículo, y en este versículo yo quiero señalar una palabra. Y esta palabra nos va a ayudar a entender un concepto de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y creo que nos va a ayudar a nosotros poder entender la magnitud del amor de Dios, la magnitud del beneficio que todos nosotros hemos recibido de parte de Dios, la magnitud del favor de Dios para nuestras vidas. Este versículo se encuentra en Efesios capítulo 1 y voy a leer unos versículos antes y después vamos a enfocarnos en el versículo que quiero que leamos, o que nos enfoquemos, pero voy a leer del versículo 3 en adelante. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y algunos de nosotros leemos esto y decimos, claro, yo entiendo, pero quizás para muchos esto es como que nos quedamos como, ¿qué dice la Biblia ahí? O sea, es un conceptos un poco difíciles de entender del punto de vista humano. ¿Por qué? Porque estos son términos espirituales, términos de la divinidad de Dios, que solamente cuando empezamos a entender un poco y podemos entender del punto de vista de Dios, podemos entender versículos como este. Por ejemplo, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo qué quiere decir eso? Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Espérate, ¿cómo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo? ¿Verdad? Se nos hace un poquitico difícil algunos de estos términos, pero el próximo versículo encontramos un concepto que todos nosotros podemos entender, y ahí es donde quiero enfocarme en esta mañana. A propósito, un paréntesis. Cuando tú estés leyendo la Biblia y no entiendas algo de la Biblia, no te quedes ahí. Sigue leyendo hasta que encuentres algo que tú entiendas. En un tiempo Dios te va a ayudar a entender cosas más profundas. Pero si ahora hay personas que dejan de leer la Biblia simplemente, yo no entiendo eso. Sigue leyendo hasta que encuentres algo que tiene sentido, que puedas entender, y enfócate en eso y obedece a Dios en ese punto, y Dios con el tiempo te va a ir ayudando a entender cosas más profundas. ¿Entienden? ¿Claro? ¿Por qué? Porque, no debemos simplemente porque hay cosas que no entendemos decir, yo no entiendo eso. No. Entiende, lee lo que puedas entender, empiezas a aplicarlo y verás cómo Dios va a continuar bendiciendo tu vida. Este próximo versículo es donde quiero que nos enfoquemos. Dice, en amor, y aquí vamos a encontrar un concepto que todos nosotros, puede ser que tú
estés aquí con nosotros por primera vez, vas a poder entender este concepto, ¿ok? En amor, habiéndonos predestinado, quiere decir, decidió de antemano, eso es lo que quiere decir. Habiéndonos predestinado, habiendo decidido de antemano, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Voy a leer otra versión que lo explica un poquitico más claro en nuestro lenguaje actual. En realidad se llama la traducción actual de la Biblia. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos, ahí está la palabra, como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. La palabra que quiero que nos enfoquemos en esta mañana y el concepto es la palabra adopción. El concepto de la adopción. A propósito, yo tengo un criterio muy personal acerca de la adopción y las personas que adoptan. Creo que el gesto o la acción de adopción es una de las acciones más nobles que un ser humano puede hacer. Esa es mi opinión personal. Creo que eso es una de las cosas más nobles que una persona puede hacer. Las personas que adoptan, en mi criterio, son personas que tienen un enorme corazón. Yo ante una persona que adopta me siento enano, me siento pequeño, en realidad. Los tengo en un nivel muy alto en mi vida y los respeto por esta acción. Porque aunque hoy en día, bueno, como todas las cosas se pueden distorsionar, y este acto de la adopción también hoy en día se ha distorsionado un poco y hay personas hoy en día que adoptan simplemente por satisfacciones personales o por parecer más normal en la sociedad. ¿Entiendan lo que digo? ¿Verdad? Pero normalmente una persona que adopta, el acto de adopción se produce cuando una persona movida por compasión, al ver el futuro tan oscuro e incierto de un bebé sin un papá y una mamá. ¿Qué futuro? Pensemos un momentico, ¿qué futuro tiene un bebé sin un papá y una mamá en este mundo? ¿Qué futuro? Muy incierto, muy negro. Un futuro muy desconocido, muy oscuro. Y la persona que adopta ve la condición de esta criatura totalmente indefensa, con un futuro oscuro, negro, y la persona decide intervenir, es movida a compasión y dice, yo tengo que hacer algo, yo voy a intervenir, yo quiero hacer cambiar este futuro negro que yo veo y dar esperanza, traer protección, traer vida. No sé si me permiten hacer una pregunta personal. ¿Hay algunas personas aquí presentes que han adoptado? ¿Se quisieran poner de pie, por favor? Las personas que hayan adoptado quisieran poner de pie. Yo quisiera, wow, un fuerte aplauso. Yo quisiera darle un fuerte aplauso a estas personas. Wow. Ella también. Aquí también. Wow, Dios me lo bendiga. Gracias. Enorme corazón. ¿Verdad? Pueden sentarse. Muchas gracias. Se puede decir que estas personas tienen realmente un enorme corazón. El que adopta lo hace. No lo hace por obligación, ¿verdad que no? No lo hace por obligación. Nadie los obligó a hacer lo que ustedes hicieron. Fueron movidos a compasión. Fue una decisión suya. Usted decidió, usted vio una condición, usted dijo, yo tengo que hacer algo, y ustedes decidieron, nadie se lo impuso, nadie los obligó, fue su propia decisión de adoptar, de intervenir, de cambiar el futuro de una criatura. ¡Wow! Y la otra parte de esta moneda es que el niño que es adoptado, la bebé o la criatura que es adoptada, no hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer para ganarse. La adopción no es algo que se gana.
La adopción no se puede comprar. La adopción está simplemente sujeta al corazón de aquel que adopta, ¿verdad? Al corazón de aquel que adopta. Y lo único que una persona o el bebé puede hacer es aceptar esta acción, aceptarla. No puede hacer más nada, usted no puede ganársela, usted no puede comprarla, usted simplemente lo único que puede hacer es aceptar. Es lo único que podemos, la única respuesta que tenemos ante la adopción, aceptar. Yo no sé si has comenzado a dar cuenta de lo que Dios ha hecho por ti y ha hecho por mí. Pensemos en Dios y pensemos en nosotros. Acabamos de leer que Dios decidió de su propia voluntad, le plació. El versículo dice, por el puro afecto de su voluntad, Dios decidió adoptarnos como sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Dios vio la condición por causa de nuestro pecado. El futuro de cada uno de nosotros era un futuro incierto, un futuro negro, un futuro que realmente lleva totalmente a la destrucción. Dios nos vio, fue movido a compasión. Nadie lo obligó, nadie le forzó, no es algo que Dios tenía que hacer, Dios simplemente. Porque ese es Dios. Ese es el amor de Dios. Dios te vio, Dios me vio y decidió intervenir en tu vida, en mi vida, cambiar el curso de nuestra vida y darnos protección, darnos esperanza, darnos consuelo, darnos paz, darnos vida eterna. Nosotros no teníamos esperanza de vida eterna. La paga del pecado es muerte. Y todos nosotros somos culpables. Ninguno puede decir yo no. Y lo único que estaba por delante de nosotros, el único futuro de nosotros era destrucción. La paga del pecado es muerte. Pero Dios vio nuestra condición y decidió intervenir en nuestras vidas. Por medio de Jesús, bordó su amor y decidió intervenir en la humanidad y abrir una puerta para la adopción. Y nosotros hoy, tú y yo, somos hijos de Dios. ¿Tú has pensado en eso? Somos hijos de Dios. Nosotros no éramos hijos de Dios, no teníamos esta esperanza, no teníamos ningún derecho. Por nuestros propios pecados y nuestra desobediencia no teníamos ningún derecho, pero Dios nos amó, intervino y ahora tú y yo tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos, somos... Una pregunta, ¿qué derecho recibe el hijo adoptado? Todos los derechos como si fuera un hijo de carne, ¿no es cierto? Todos los derechos. Hermanos, piensa en eso. Eso es lo que Dios ha hecho por ti, ha hecho por mí. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Y ustedes no han recibido un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Esto quiere decir como papá, papito, es una expresión de cariño. O sea, Dios nos da el permiso, piensa en esto, por medio de su espíritu de nosotros venir y considerarlo y llamar. No es que considerarlo, es que es nuestro papá, somos sus hijos y Él es nuestro papá. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, un espíritu que nos permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, mira lo que dice, mira lo que viene. Y si somos hijos de Dios, ¿somos qué? Herederos. Pero espérate, si nosotros no somos hijos de carne, no importa. Es que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y somos adoptados, tenemos todos los derechos. Dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo.
¿Te das cuenta al nivel que Dios te ha levantado a ti y a mí? ¿Tú te das cuenta? Somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué va? Eso es como que demasiado grande para entender. Esa es la grandeza de Dios, ese es el amor de Dios. Somos coherederos con Cristo. Hermano, ¿te das cuenta de la magnitud del favor y beneficio que Dios ha tenido para contigo y para conmigo? Dios, el amor de Dios, la grandeza del favor de Dios para nosotros. A veces se nos olvida, yo creo. O es probable que quizás esto sea noticia para ti en esta mañana, quizás tú no sabías esto. Pero qué bueno que hoy estás escuchando esta verdad. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Intervenir en nuestras vidas para darnos futuro, para eventualmente darnos la vida eterna, para que ninguno de nosotros perezcamos. Así dice la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Por qué? Porque eso era lo que venía para nosotros, perdición, para que no se pierda, sino que tengan vida eterna. Dios intervino en nuestras vidas para darnos vida eterna. Y lo hizo a través de este concepto que todos nosotros podemos entender, el concepto de la adopción. Y ahora, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de aquel que es adoptado? ¿Qué se puede esperar de un hijo adoptado? Creo que dos cosas. Voy a mencionar dos cosas. Ustedes ya mencionaron una. Una, que se someta a las reglas de la casa. ¿Verdad? Esa es una. Tiene que someterte. O sea, hey, ven, mira, aquí está, tú eres bienvenido, eres un hijo. Estas son las reglas de la casa. Por eso el pastor la semana pasada estaba hablando de obediencia. Tiene que ver con esto. Esas son las reglas de la casa. Se espera de un hijo que es adoptado que se someta a las reglas de la casa, y el otro, ustedes lo dijeron, que viva eternamente agradecido. No es que le paguemos, porque eso no se puede pagar. ¿Cómo usted puede pagar la adopción? Usted no puede pagar eso. Lo único que nosotros podemos hacer, lo único que un hijo adoptado puede hacer es vivir eternamente agradecido, eternamente agradecido, eternamente agradecido por aquel que intervino y nos dio un futuro y nos dio vida. ¿Qué nosotros tenemos que hacer, hermanos? Vivir eternamente agradecidos. El concepto de la adopción, en este concepto de la adopción, encontramos las tres enseñanzas que hemos hablado en esta serie. Número uno, tenemos que aceptar. Lo único que tú puedes hacer es aceptar. Tú no lo puedes comprar. No te lo puedes ganar. Tú no te puedes ganar el favor de Dios. Lo único que podemos hacer es aceptar. Decir sí o no. Aceptar que alguien nos amó de tal manera, aceptar que alguien quiere darnos vida y vida no, aceptarlo. Simplemente por eso nosotros hablamos de aceptar a Jesús como tu Salvador, aceptar el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz, es aceptarlo. No puedes hacer más que otra cosa que aceptarlo, pero que ese es el primero que tenemos que hacer. Dos, tenemos que ajustarnos a las reglas de la casa. No podemos seguir ahora inventando como nuestros vivíamos anteriormente, no hay problema. No. Tenemos que, por respeto, por amor, aquel que nos amó, aquel que se entregó por nosotros, debemos decir: Señor, yo quiero agradecerte en todo, yo quiero obedecerte. Yo no quiero traer ningún tipo de disensión entre tú y yo. Yo quiero agradecer, yo quiero vivir correctamente delante de ti, y por eso ese compromiso de obedecer a Dios. La segunda enseñanza de la serie, y hoy terminamos con este punto. Lo otro que puede hacer una persona adoptada es vivir eternamente agradecido a Dios. Te pregunto en esta mañana,
tenemos razones para agradecerle a Dios. Tenemos razones. Una pregunta más personal: ¿cómo está tu expresión de gratitud hacia Dios comparado con lo que hemos recibido de Él? ¿Cómo está nuestra expresión de gratitud? ¿Cuánto tiempo pasa sin que nosotros tomamos un tiempo y le digamos: Señor, gracias? ¿Cuántos días en la semana pasa sin que hagamos eso? ¿O cuántas semanas en el año pasa? Estamos en un tiempo donde una vez en el año toda la nación se enfoca en agradecerle a Dios, y aún eso se está distorsionando, porque ahora todo el mundo habla más de Black Friday que de Thanksgiving. Esa es la realidad, eso es triste. El punto no es Black Friday, el punto es agradecerle a Dios, ser agradecido, darle gracias a Dios. ¿Vamos a esperar una vez al año a darle gracias a Dios? O debemos vivir eternamente agradecidos cada día que nos levantemos, podamos darle gracias a Dios por aquellas cosas que Él ha hecho por nosotros. Señor, gracias en cada oración. Oye, no comiences una oración sin darle gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿De qué tamaño es tu expresión de acuerdo al favor recibido de Dios? ¿Qué te parece? Yo estaba pensando, wow, qué lindo sería. ¿De qué tamaño sería un aplauso para Dios si fuéramos a agradecerle? ¿Verdad? Wow. Dale gracias a Dios. Señor, los aplausos no son suficientes. Nos quedamos cortos, Dios. Nuestras palabras, nos faltan palabras. No existen palabras en nuestro vocabulario para expresar todo lo que realmente tú mereces de nosotros. En esta mañana, Señor, hacemos este espacio, este paro, para decirte gracias por intervenir en nuestras vidas, por darnos, Señor, esperanza de vida eterna, por darnos un futuro, Señor, por darnos, Señor, por cuidar de nosotros cada día, por hacernos parte, Señor, darnos herencia, hacernos partícipes, Señor, de los santos, como si nosotros fuéramos santos y no lo somos. Pero tu amor ha llegado a nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos vivir, Señor, eternamente agradecidos a ti. No queremos nunca olvidar lo que tú has hecho por nosotros. Jesús, tu sacrificio en la cruz. Padre, tu amor vertido hacia nosotros. Tu gracia, tu misericordia que no nos paga conforme a nuestros errores y pecados, sino